Buenas tardes, vamos a dar continuidad con el ejercicio que estábamos trabajando la semana anterior. En este caso íbamos a ver un ejemplo de un sistema mecánico rotacional. Igualmente que los ejercicios de modelado que vimos la semana anterior, estos consisten en determinar una función de transferencia que defina el comportamiento del sistema. En este caso nosotros queremos definir prácticamente cómo se comporta la salida, en este caso la salida como la posición angular 2, que es la que se produce en esta masa, por decirlo así, masa inercial, con respecto a la entrada, al torque de entrada. Aquí dicen que encuentre la función de transferencia. Recordemos que cuando nos expresen la función de transferencia de esta forma es que está la salida con respecto a la entrada. Para el sistema rotacional que se muestra en la figura, la varilla está sostenida por dos cojinetes en ambos extremos y experimenta torsión. Se aplica un par a la izquierda, que sería el torque T, y el desplazamiento se mide a la derecha, que sería lo más a la derecha, sería la posición angular 2. Esto ya aquí está como esquematizado en un modelo que vamos a justamente analizar. En cambio, en la realidad podría decirse que eso se ve de esta forma, debido a que mecánicamente hablando, si tenemos un elemento rotativo como, no sé, un eje, separado a una cierta distancia de dos cojinetes, entonces en este caso los cojinetes vienen siendo esa amortiguación que tiene sus extremos, y el hecho de que sea con una distancia considerable, esto se puede ver como una torsión o un resorte torsional. Es la forma de visualizarlo. Entonces, vamos a analizarlo. Al igual que analizábamos la semana anterior los elementos de masa resorte de un sistema mecánico de traslación, en este caso nosotros analizamos cada una de las masas, y a cada masa le hacíamos un diagrama de cuerpo libre y analizábamos una superposición de masas, de movimientos. Es decir, consideramos un análisis meramente solamente de la masa 1, considerando el momento en que no se mueve la masa 2 o no se mueve la masa 1, y hacíamos la suma y así determinamos finalmente el diagrama de cuerpo libre final. Para esos sistemas hay que hacer lo mismo, y justamente lo estábamos analizando. Primero se analiza en este caso las masas inerciales, en este caso J1. J1 es la inercia de, por decirlo así, este fragmento que tenemos aquí, ya lo hemos modelado en el sistema esquemático, en donde esta inercia, esta masa inercial va a recibir ciertas, en este caso es un torque de entrada. Pero cuando se aplica un torque de entrada, por ende, para digamos que compensar ahí la rotación, hay elementos que van a estar en contra de esa rotación de entrada, que sería justamente el amortiguador y el resorte rotacional. Entonces vean que para el caso 1 tenemos J1. J1 es justamente esta masa inercial. Vamos a analizarlo en los dos casos y luego determinar su diagrama de cuerpo libre final. Para el primer caso, estamos suponiendo que J2 está inmóvil. Quiere decir que él no está rotando en el momento que se está aplicando la entrada en J1. Entonces la entrada sería justamente la torsión T. Y en contra va a estar el resorte. O sea, pensemos que cuando se aplica un torque acá, el resorte le aplican un torque en contra. Igualmente que el amortiguador rotacional le aplican un torque en contra. Nada más saber que, digamos, en este caso, cuando estamos hablando de por decirlo así, de un torque producido por un resorte, se considera en este caso la constante rotacional, igual que en el caso lineal, pero multiplicado por una posición angular. Cuando se considera un torque por parte de un amortiguador, estamos hablando de la constante de amortiguación, pero en este caso por la velocidad angular. Entonces eso es lo que estoy trazando acá en contra. Imagínense que esto es como un área transversal que le estoy haciendo a este elemento. Se está desplazando, o sea, hay movimiento de posición angular 1. Viene la rotación, entrada, y en contra de estos dos. Todo lo que dibujo en rojo son los torques que a mí me interesa luego agregar en el diagrama de cuerpo libre final. Ese sería para el caso cuando cita 2 es igual a 0, o sea, J2 es inmóvil. Para el caso que J
En este caso J1 está la que está inmóvil. Imagínense un escenario en que si él está quieto y la que se mueve es esta parte, no, justamente lo que es θ1 es igual a 0, ¿verdad? Este sí existe, está presente, pero como él no se mueve, lo único el efecto que tendría J1 con respecto a J2 es el hecho que si él está rotando en ese sentido, por ende le está produciendo una rotación por parte del resorte a J1. No sé si me quedo claro con eso. Por eso es que yo la estoy considerando en este escenario. Pregunto, ¿queda claro ese análisis? Buena, profe. Voy a explicar otra vez. Eh, no entendí, no escuché ahí. Disculpe, compañero. ¿Puede explicar otra vez que por qué sentido a derecha, bueno? Eh, Imagínense que ustedes están viendo esto desde esta posición. Ok, usted es un observador que lo ve aquí y usted ve esta área transversal aquí de frente. El escenario 2 es que él está inmóvil, pero sí se está moviendo J2. Esto que se ve aquí es como rotando visto desde esta dirección, ¿verdad? Por decirlo así, hay movimiento de J2 de θ2 al fondo, ¿verdad? Digamos, de J2 hay movimiento, entonces existe una posición angular 2. Al moverse la masa inercial 2 hace que el resorte también se esté desplazando de esta forma. Lo que hace que el efecto que se ve en J1 es que el resorte está haciendo rotar a J1 hacia esta dirección. Es decir, visto desde el frente en esta, justamente de forma horaria. Es que en el caso anterior, este estaba inmóvil, o sea, este no se mueve, en este caso, ¿verdad? Este no se mueve, solamente se está moviendo, digamos que J1 por parte del torque de entrada T, que se ve aquí. Es decir, T mueve J1 a la posición angular 1. Pero van a haber torques en contra, que va a ser el amortiguador. Este es un amortiguador que lo que va a generar es un torque en contra, voy a ponerlo así. Este amortiguador genera un torque en contra y el resorte también genera un torque en contra. Para el escenario 1, ¿verdad? Para el escenario 1 genera un torque en contra, porque él se está tratando de mover y estos los está reteniendo. Algo similar como el elemento de masa resorte lineal, ¿verdad? A veces los resortes y los amortiguadores frenan el movimiento. Ese sería el caso 1. Pero el caso 2 hay que visualizar que ahora este elemento está inmóvil, absolutamente inmóvil. Solo se mueve J2, o sea, es decir, J2 se está desplazando a una posición angular 2. Pero para que eso suceda, el efecto es que también va a estar jalando el resorte rotacional. Y el resorte rotacional, por ende, estaría jalando J1 en esta dirección. Entonces, a final de cuentas, cuando yo ya tengo los dos análisis de la superposición, el total, ¿cómo quedaría el total? El total ya para el diagrama de cuerpo libre total, vamos a tener, o bien, en la realidad es que J1 sí se está desplazando, ¿verdad? Una dirección, una posición θ1 en esta dirección, producto de un torque de entrada, que ya lo analizamos. En contra va a tener el efecto del amortiguador. Y cuando yo hago esta suma de estos dos, porque comparten la misma K, es decir, esto de acá sería, bueno, puedo verlo así, ¿verdad? Esto sería aquí K por... Aquí tengo un error, no sé por qué le puse un punto a esto. Es una posición. No se borró un momento. Ya. Profe, yo tengo una pregunta que esa teta 2, ¿cómo? También Cita aquí le 2 es puse, también aquí le puse un presente o punto. no. ¿Cómo? Que esa cita 2, Eh, amarillo, no, ese no existe, Z2 ¿verdad? es que no está porque estamos analizando solo J1. Yo Ajá, lo ajá, dibujé ok. para que usted viera que es el efecto del movimiento de J2 Sí, al moverse θ2
hace que el resorte, ¿verdad? Pero realmente Ok, en el ok. diagrama no está, digamos, esto lo escribí antes nada más, pero el diagrama realmente es así. Ujú, Vea ujú. que así como está, ya podemos expresar finalmente mi ecuación, digamos, ya aquí es el diagrama de cuerpo libre completo. Entonces yo puedo justamente aplicar esta ecuación de acá, que es la que define, voy a rayarla de nuevo, voy a escribir un color más llamativo. La ecuación que define ya el diagrama de cuerpo libre de un sistema rotacional es la sumatoria de torques igual a la masa por la aceleración. En este caso, la aceleración sería en relación a la posición angular 1. La aceleración sería la doble derivada de la posición angular 1. En este momento voy a simplificarme y no les voy a colocar los t, nada más para escribirlo. Pero cada uno en realidad tiene un t, ¿verdad? Debido a que eso es un sistema dinámico en el tiempo, todos tienen un t aquí. Lo que pasa es que ahorita no lo voy a expresar. Entonces, o sea, eso es similar a prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que ya nos dice la ley física, ¿verdad? Al respecto. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de... Voy a hacerlo en esta parte, aquí abajo. La sumatoria de torques igual a la masa... yo le puse la masa, disculpe. Hoy estoy atarantado. No es la masa inercial, es decir, la inercia 1, J1. Cuando hacemos la sumatoria de torques igual a la masa inercial 1, es decir, J1 por la segunda derivada de en este caso la posición, sería la aceleración angular, va a ser igual a ¿qué? Ahora sí, eh, como recomendación cuando yo voy haciendo la sumatoria, pensemos que el movimiento es la referencia positiva de rotaciones, es decir, el movimiento de θ1 es en esta dirección, entonces lo que vaya en esta dirección van a ser torques positivos en la sumatoria. Entonces tenemos, digamos que en este caso, el torque de entrada positivo, le restamos el amortiguador 1 por la velocidad 1, le restamos K por la posición 1, le sumamos porque va a favor, en este caso K por la posición 2, y esto va a ser igual, ahora sí, llegamos a esta relación, ¿verdad? Esto va a ser igual a J1 por en este caso la aceleración. Okay, aquí yo es que me estoy simplificando muchas cosas, pero sepa que todos estos elementos tienen una T. Es decir, todos son elementos dinámicos que varían en el tiempo. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí hay una T, aquí hay una T, aquí hay una T. ¿Por qué les tengo que poner la T? Bueno, ahorita las voy a poner porque recordemos que yo necesito sacar la función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Esto de acá implica una transformada de Laplace. El siguiente paso implicaría justamente hacer de aquí a acá, por decirlo así, voy a hacer una transformada de Laplace. Ya estas transformadas se hacen prácticamente directas, como bien nos explica en la tabla de equivalencia, ¿verdad? Que, o sea, una ficha que ustedes tal vez utilizaron cuando estuvieron llevando modelos, en donde, ok, nada más eso es como para repasar rápidamente. Creo que muchos otros elementos lo hice inconscientemente, pero nunca estaba mal repasar, ¿verdad? Por aquí tengo un momento la tabla de transformación de Laplace. No, que el repaso principal es porque la transformada que principalmente hacemos, por ejemplo, es cuando tenemos la segunda derivada, digamos, de un elemento. Normalmente esa segunda derivada, cuando se hace la transformada de Laplace, es que es importante repasarlo. Vamos, cuando tengo un elemento segunda derivada, esto nos va a quedar es el cuadrado por ya, digamos, en este caso la variable ya transformada en dominio de la frecuencia, menos aquí nos queda s multiplicado en este caso por, este está en mayúscula, este estaría en minúscula, multiplicado por la condición inicial que tiene
digamos que esa variable, menos la condición inicial de la derivada de esa variable. O sea, este 0 de acá quiere decir en t igual 0, ¿verdad? La condición inicial. Que normalmente esos sistemas nosotros, ahorita como lo estamos analizando, siempre consideramos condiciones iniciales iguales a 0. Si fuese el caso, ¿verdad?, que indique lo contrario del ejercicio. Si no lo indica, uno lo asume. Ok, esa sería para la transformada cuando es la segunda derivada. Cuando es la primera derivada del elemento o la variable dinámica, en este caso la primera derivada simplemente nos queda s ponemos en mayúscula y de s en este caso, y se le restaría nada más la condición inicial que tendría en el tiempo, ¿verdad? Son condiciones en el tiempo, esa variable dinámica. En este caso igual, ¿verdad? Para nosotros no estamos considerando nada, a no ser que ninguna condición inicial, a no ser que se diga lo contrario. Entonces eso fue un repaso rápido, ahí queda como repaso rápido. Creo que en algunos de los videos lo expliqué hace unos días, hace tiempo. Pero lo que quiero decir es que normalmente esta transformada ya la realizamos de una forma muy automática ya en este caso. Para siguiendo con el ejercicio, ya la transformada a Laplace haría que esto nos quede lo siguiente. Esto debería ponerlo en mayúsculas ya, ¿verdad? O sea, aquí tenemos la TDS, por decirlo así, menos, aquí nos quedaría la D1S. Para diferenciar el signo mayúscula, ¿verdad?, del teta, normalmente hay algunas... un momento lo verán así, pero cuesta mucho escribirlo a mano que se vea diferente, pero es mayúscula del teta. Teta 1 de S menos, aquí me queda constante K, por teta 1 de S más K teta 2 de S igual a en este caso nos quedaría J1 S al cuadrado por teta 2 de aquí puse teta 1, perdón, teta 1 de S. Ok, vean que para el caso prácticamente como son condiciones iniciales iguales a 0, segunda derivada queda con S al cuadrado y la variable, ¿verdad?, dinámica. En este caso una derivada queda solamente con S y la variable. Por eso que aquí vemos que la segunda derivada queda S al cuadrado, la primera derivada queda un S. Ya lo que queda, lo ideal es ordenar esta ecuación dinámica de forma tal que nos quede en términos ya digamos factorizados con los coeficientes que serían como las constantes factorizadas con respecto a su variable dinámica. En este caso las variables dinámicas serían la posición 1 y la posición 2. Entonces, digamos, ya simplificado esto, por decirlo así, yo paso a restar y factorizo todo lo que está... No, disculpen, bien, yo pasaría todos estos a sumar al otro lado y a restar, y a un factor común de lo que está multiplicando a teta 1, nos quedaría J S al cuadrado más D1 de S más K. Todo esto factor común por teta 1 de S, ¿verdad?, que sería la posición del elemento inicial 1, menos nos quedaría nada más K por teta 2 TS igual a la entrada, en este caso TDS. Aquí ya tengo mi primera ecuación, por decirlo así, dinámica, que define nada más la inercia J, en este caso J1. Profe, Aquí me faltó, aquí me comí un no J1. está mal ahí. No era menos de casi ta 1. No, está bien, profe, gracias. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo con, esta sería mi primera ecuación dinámica, vamos a hacer lo mismo con J2. Continuando, vamos a hacer el análisis de J2 sí, un poco más rápido, ¿verdad? Ya más o menos tenemos la práctica.
Entonces vean, para J2 vamos a analizarlo de la siguiente forma. Lo voy a hacer un poco más rápido. El análisis sería parecido a este. Voy a copiar esto nada más. Y en este caso vamos a hacer J2 de 0. Esto que hago yo aquí es como para visualizarlo más fácil, digamos. Esta superposición de movimientos es una estrategia que, si les soy sincero, solamente la he visto que la explica en el libro NICE, uno de los que están recomendados ahí en la referencias bibliográficas del curso. El Ogata es un libro muy completo, pero asume que usted ya maneja esto, entonces no hace los procedimientos de esta forma, sino que ya de una vez le da las ecuaciones expresadas de forma dinámica, de la dinámica del sistema. Entonces yo lo explico de esta forma para que les quede claro. Ya después, como con la práctica, ustedes lo logran ver más rápido, ¿verdad? Hay quienes ya de una vez hacen este diagrama de una vez. Esto lo explico para que quede más claro esa superposición de movimientos en este caso. Ok, J2 igual, vamos a hacer un análisis de J2. Voy a borrar aquí este porque ahora el único movimiento que estaría, digamos, por ejemplo, si yo hago aquí el análisis para J1 inmóvil, recordemos que si J1 está no es inmóvil, θ1 va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces en J2 sí va a existir un movimiento de la posición 2. ¿Qué pasaría en este escenario? Okay, vamos a verlo directamente acá. En el escenario en que él no se esté moviendo, pero él sí se está moviendo, que va a tener efecto nada más en el resorte, que va a estar en contra de su movimiento, y el amortiguador, nada más, ¿verdad? Para ese escenario. Entonces, digamos, si el movimiento se presenta en esta dirección, el momento del resorte y el amortiguador va a estar en contra, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder ahí. No hay, digamos, no se está viendo como una torsión de entrada desde esta perspectiva, pero no importa, es que estamos asumiendo un caso en que esta sigue siendo la entrada que mueve todo el sistema, pero el escenario que estamos analizando es, ok, en un caso en que él está inmóvil, ¿cuáles son los efectos que tendría este movimiento de θ2 con J2, de la masa inercial, por parte de los amortiguadores y el resorte? En este caso estarían en contra, o sea, estaría en contra del movimiento de θ2, el movimiento que se presenta. Entonces eso simplemente se vería entonces aquí, tengo estos dos torques en contra, que sería el amortiguador 2 por la posición, en este caso θ2, y el resorte que está en el centro por la posición 2. Ahora bien, en el caso en que ahora es J2 la que está inmóvil, quiere decir que θ2 es igual a 0 y θ1 sí está presente. Entonces imagínense en el caso de que él no se esté moviendo, pero él sí se está moviendo, y entonces por ende el único efecto que va a causar en J2 el hecho de que se esté moviendo J1 es el resorte, nada más. Él no está inmóvil, pero el resorte va a estar en la misma dirección de este caso de θ2. No sé si les queda claro ese análisis, esa superposición de movimientos. Profe, yo tengo unas preguntas. Ajá. Que ese tipo de ejercicio que no tiene efectos de la cuerpos, como MA, o sea, suma F es MA, esa ecuación, no sé. No entendí la pregunta. Como el suma TT, ¿cómo era? La reflexión de la cuerpo, bueno. ¿Se está hablando de esta ecuación? Ajá.
No, es que esa ya es la ecuación, esa es la ley, digamos, esa es ya la ley aplicada a los cuerpos rotacionales. Como decir la ley de Ah, Kirchhoff en un circuito eléctrico, como decir la regla de dinámica de un elemento masa, ¿verdad? Con masa, cómo está definida la masa, la fuerza de una masa con respecto a una masa por su aceleración, ¿verdad? Eso ya es una cuestión de la ley física de por medio que hay, ¿verdad? Igualmente acá, esa es la ley que define justamente los cuerpos rotacionales, que es similar a la sumatoria de fuerzas, igual a la masa por ok. aceleración, en este caso es sumatoria de torques igual a la inercia por la aceleración Sí, angular. sí. Ok, 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 está bien. en este caso vean que él queda con menos variables, aquí ya eso sería todo, ya aquí la sumatoria de los dos, recordemos que el movimiento de θ está en esta dirección, y ya lo que nos quedaría sería entonces nada más decir que nos queda, bueno, nos está quedando aquí a favor de θ2 sería K por, vea que aquí es K por lo que produce θ1, ¿verdad? Cuando él está en mol, asumiendo esto. Es que eso es al decir superposición de movimientos, que estoy sumando exactamente los dos posibles escenarios que se dan en un instante, digamos, para poder interpretar ya cómo queda correctamente todo el diagrama en este caso, el diagrama de cuerpo libre ya dinámico de este sistema. Ok. Pero disculpe, Ujú. porque es que no se toma en cuenta la entrada T. Porque T no está aplicada en J2. Eh, Ok, ok. ok, T está aplicado, o sea, ese torque está aplicado directamente en J1. Ok, Entonces veamos perfecto. lo que el efecto del movimiento que se produce T en J1 es lo que va a hacer que J2 se mueva. Ese es el efecto que está sucediendo, ¿verdad? Por eso es que en este esquema hacemos la misma superposición de movimientos, pero no está presente T acá porque no se está aplicando en J2. Ok, Pero esta listo. fuerza es como por decirlo así, esta fuerza es como el residuo de movimiento que está generando J2, J1, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa forma. Ok, entonces ya volvemos a hacer el análisis, ¿verdad? Voy a hacerlo un poco más resumido, ¿verdad? Y aquí ya hacemos sumatoria de torques igual a, en este caso, J2 por la aceleración 2, ¿verdad? Y voy a aplicar de una vez, ¿verdad? Y aplicando la transformación de una vez, y aplicando la transformada a Laplace, la transformada de Laplace, vamos a tener directamente lo siguiente. A favor tengo, digamos, en la sumatoria de torques voy a tener K1, θ1 de S, estoy haciéndolo de una vez con, digamos que con la transformada hecha. En contra tengo el movimiento, tengo de amortiguador 2 por, en este caso tengo que multiplicarlo por S. Ok, en cuanto tengo K, θ2 de S, y esto va a ser igual a J, es J2 S al cuadrado, θ2 de S. Ya cuando ordenándolo de la forma como los, va que aquí yo lo ordeno todo el coeficiente que está representando a θ1 y el coeficiente que está representando a θ2 igual a la entrada, ¿verdad? Que vendría siendo como ese torque constante de entrada. Y en este caso acomodado quedaría todo lo que está relacionado a θ1 sería nada más, si ustedes lo ven así como está, bueno, normalmente, bueno, voy a hacer paso por paso para que vean aquí. Normalmente se acostumbra a pasar todo esto al otro lado, realmente, para que quede de una forma como que nos quede J2S al cuadrado, θ2ds positivo, ¿verdad? Aquí nos quedaría más de 2ds, θ2, y más K, y negativo K1.
K1 le puse, es que no sé dónde saqué ese K1, es una K nada más, porque ahí estoy. Es que a veces tienen varias resortes, entonces me confundí poniéndole K1. Ok, y eso solamente es K. Entonces está igualado a 0, ¿verdad? Entonces cuando ya lo ordeno, verán que lo que está relacionado a θ1 solamente es en la K. θ1 de S, esta sería negativa, menos, más, voy a sacar un factor común donde tengo J2 S al cuadrado más D2 por S más K, todo eso multiplicando a θ2 S, igual a 0. Aquí ya tendría mi segunda ecuación. En este caso ya tengo las dos, digamos que las dos ecuaciones dinámicas que definen el sistema. Lo que queda por aplicar normalmente se puede hacer con Cramer, ¿verdad? Aplicando la regla de Cramer. O sea, si ustedes ven, tengo dos ecuaciones, por decirlo así, con dos incógnitas. Y nos piden sacar digamos, nos están pidiendo nosotros justamente determinar la función de transferencia definida como θ2 de S, o sea, la posición angular 2 con respecto a la entrada. Si nosotros definimos lo anterior en un sistema, en las ecuaciones dinámicas en un sistema matricial, es decir, las ecuaciones dinámicas de esta forma, en donde yo puedo montarle una matriz de 2×2, donde el primer factor que voy a tener aquí son los que estarían multiplicando. Voy a hacerlo un poco grande para que se note acá un momento. Aquí tendríamos θ1 de S, θ2 de S, igual digamos que aquí quedaría entonces la igualdad, ¿verdad? De las dos ecuaciones dinámicas veremos que, bueno, aquí nos quedaría 0 acá y t de s en esta, 0 acá y aquí tendríamos t de s. Entonces aquí tendría que poner los factores que multiplican aquí en esta posición a θ1 y aquí también, ¿verdad? O sea, es decir, aquí me quedaría menos k nada más, pero en este caso, en esta parte de acá arriba nos queda todo esto. Ojalá que ustedes estén escribiéndolo también, porque yo me vuelvo mucho para poder verlo, ¿verdad? J1 de S cuadrado más D1 de S más K. Es decir, aquí tengo J1 S cuadrado más D1 de S más K. Ese sería el factor 1, ¿verdad? Y aquí tendríamos menos K. Menos K. En este otro lado tendríamos J2 S al cuadrado más 2S más K. Ok, ya aquí me voy a resumir ciertos cálculos, muchachos, pero normalmente si nosotros aplicamos la regla de Cramer, vamos aplicando la regla de Cramer, nosotros podríamos llegar a la solución. Es decir, normalmente esta función de transferencia, o sea, θ2 en este caso, sería igual a que normalmente para sacar θ2 sería todo esto tendríamos que, voy a resumirlo ahora porque quiero abarcar otros temas, pero todo eso tendríamos que sacarle el discriminante. Creo que en eso no tenemos dudas, ¿verdad? Tendría que ser este factor por este factor menos este por este. Van a llegar a toda una expresión en términos de término de S. Es que normalmente en esos tipos de escenarios uno les puede dar estos valores. Ahorita lo estamos haciendo todo alfabético, pero normalmente son constantes. Tanto la inercia como el amortiguador y la constante K, todos son constantes. Eso quedaría con números. Ahorita están literales. Pero si yo quisiera sacar justamente cuánto es θ2, tendría que sacar el discriminante relacionado a θ2 entre el discriminante general.
Es decir, eso sería igual, prácticamente sería igual a hacer esta relación, ¿verdad? O sea, hay que sacar el discriminante de teta 2, es sustituir nada más esto, que son digamos que las igualdades, esta columna con respecto a esta, nada más. Es decir, aquí nos quedaría J1 s al cuadrado más D1 de s más K menos K, y aquí tendríamos T de s 0. Todo esto dividido entre el discriminante general, ¿cierto? Entonces cuando hacemos eso, si ustedes ven, esto va a ser igual, o sea, el discriminante de este parto, todo esto por 0 menos ¿verdad? Menos, ¿qué nos quería? 0, ¿verdad? Porque esto por esto 0 menos K por T de S dividido entre el discriminante. Entonces, al final de cuentas, No, Martín. esto nos está quedando K. O sea, al final de cuentas, aquí nos quedaría así. Prácticamente nos queda K entre el discriminante. Aquí sería la solución, prácticamente. Esa sería la función de transferencia. Pero bueno, aquí por ahorrar los cálculos, porque ahorita no me voy a poner a distribuir todo esto para sacar el discriminante general. Ya esto tendría valores y es más fácil verlo con valores. Pero sepan que aquí de esta forma llegamos a la función de transferencia. Es una forma de llegar también a la función de transferencia de la salida teta 2 con respecto a la entrada T. Tal vez este es el primer ejemplo que ahorita les hago en clase sincrónica con respecto a un sistema rotacional. Creo que ya también explicaba uno en los videos, pero los estamos explicando ahorita con literales. Nada más imagínense que esto podrían tener valores. Ya con valores es más fácil, ¿no? Es más fácil ver todo este tipo de cálculo. Ahorita igual ustedes pueden utilizar ciertas herramientas, ¿verdad? No están limitados a solamente la calculadora científica para hacer todos estos cálculos rápidamente. ¿Okay? Nada más para que lo tomen en cuenta. No están, digamos, pueden utilizar MATLAB, inclusive si ustedes manejan para este tipo de desarrollos en MATLAB para ahorrarse el cálculo de Kramer, por ejemplo. Okay, de esa forma ahí ya llegamos a la solución. De acuerdo. No sé si queda alguna duda con respecto a este sistema rotacional, que es un poquito más complejo, para ver si podemos avanzar entonces con lo que traía para hoy. Es que hoy quería explicarles otro ejemplo de mecánico de traslación cuando tenemos sistemas de fricción, cuando tenemos fricción, y además ver otro ejemplo rotacional pero con engranajes. Normalmente muchachos, en el examen uno los pongo más a modelar un sistema eléctrico o también, ¿verdad?, un sistema mecánico de traslación. Los mecánicos de traslación me refiero a estos, cuando son más a resorte. El circuito eléctrico también. Le estoy dando ahorita énfasis a que entendamos cómo es el rotacional, porque en el proyecto que les voy a hacer que simulen, ¿verdad?, que ya lo hagan en MATLAB, les voy a retar a que combinen un sistema eléctrico con un sistema rotacional. Entonces por eso es que les estoy explicando para ver. Pero sepan que eso lo estoy explicando más para que igual, ¿verdad?, tengan un panorama completo de cómo se mueve un sistema eléctrico, un mecánico de traslación y de rotación. Pero normalmente a nivel, digamos, de examen más es el mecánico de traslación con el mecánico de eléctrico, bueno, mecánico de traslación y el eléctrico. Rotacional se los voy a evaluar en un proyecto. Este es para que vean un ejemplo de un sistema mecánico de traslación con masas resortes. Vea que está, inclusive son dos masas, pero tiene más elementos. Esto es un amortiguador, ¿verdad? Esa sería la constante del amortiguador, solamente que la simbolizan con FV3. Y aquí tiene fricción, no es uno sin fricción como el primero que vimos. Entonces vamos a hacer esto así rápidamente para ver qué tan claro queda el análisis. Vea, no tienen valores, pero podrían tener valores y sería más fácil, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Puede tener valores constantes y sería más fácil de analizar. Lo que quiero es que veamos es que a ustedes les quede claro, porque lo más fundamental de este tipo de ejercicios es que quede claro cómo sacar los diagramas de cuerpo libre.
bien expresado el diagrama de cuerpo libre, ya lo demás es pura carpintería matemática, despejar, factorizar, aplicar Kramer o ecuaciones, o etcétera. Eso ya es carpintería matemática. Aquí digamos que lo que tiene que quedar bien interpretado es cómo sacar bien adecuadamente un diagrama de cuerpo libre, tanto si es rotacional, traslacional o un circuito eléctrico. El circuito eléctrico yo sé que ya lo manejan un poco más debido a que ustedes tienen más claro cómo aplicar la ley de Kirchhoff. Ok, entonces ya pudimos finalizar con el ejercicio de la clase anterior realmente, y este sería el primero de esta clase. Entonces traje este y uno de mecánico rotacional pero con engranajes para que les quede claro para un proyecto que vamos a ver. Entonces la idea aquí es encontrar la función de transferencia de la posición 2 con respecto a la fuerza. De entrada, normalmente F, esta F de T que vean aquí, es la fuerza de entrada. Esta es la fuerza de entrada. O la entrada, no voy a poner como la entrada. No, esta es la entrada del sistema. Y queremos poner X2 como salida. Nada más. Entonces, aquí tenemos fricción. Ustedes se acuerdan que en física 1 ustedes pueden tener una masa, el resorte puede estar compresionando o extendido, de forma tal que le genere una fuerza de compresión o de tensión. El amortiguador igual, aquí estaría aplicando una fuerza. Y bueno, aquí hay otro resorte, pero hay fricción. La fricción normalmente en estos sistemas, estos modelos que estamos viendo, se visualiza como otro amortiguador. ¿De acuerdo? La fricción es un efecto de otro amortiguador. Entonces, por eso es que estos tres tienen F sub V. ¿Lo ven acá? Los tres tienen F sub V. Los tres son constantes. Entonces sepan que aquí no es que tienen que calcular la normal y aquí vamos a hacer un coeficiente de fricción por la normal. No, en este caso se visualizan como otro tipo de amortiguador. ¿Okay? O sea, tiene el mismo efecto que otro tipo de amortiguador. Y entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué así? Normalmente, bueno, no quiero extenderme mucho con el tema, pero es interesante que lo aprendan. Cuando ustedes vieron el clásico esquema de fuerza de fricción como un coeficiente por la normal, ese clásico esquema de un sistema estático, ¿verdad? Eso lo vieron ustedes en física 1 como un sistema estático, pero esos son sistemas dinámicos, es decir, eso está en movimiento constante en el tiempo. Entonces la fricción, ya cuando hay desplazamiento, se visualiza distinto. ¿Okay? La fricción de Coulomb, que es como se llama esto, ya no se visualiza como un coeficiente de fricción por una normal. Sí, inclusive ustedes los pueden ver cuando ustedes jalan un elemento, ustedes están a punto de mover un elemento y esa fuerza en contra, cierto, es la fricción que le está generando, que no le permite mover el elemento. Pero una vez que ustedes ya mueven el elemento, por ejemplo una mesa, y ustedes la están empujando, una vez que se desplaza, esa mesa ya cede y es más fácil de empujarla, y la fuerza inclusive es distinta a la que se está aplicando al inicio. Entonces aquí lo vemos como una fuerza en contra amortiguada cuando es un sistema dinámico. Eso era paréntesis, no quería extenderme ahí, pero que sepan por qué es que se relaciona de esa forma. Ok, que me emociona hablando de estos temas, muchachos. Vamos rápidamente a lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Yo hago toda la superposición de movimientos, pero es como para que ustedes lo vean más fácil, ¿verdad? Igual se pueden resumir. Lo que hay que hacer es igual, ¿verdad? Voy a analizarlo rápidamente, como siempre lo vemos. Por ejemplo, para la masa 1, esto se ve por las masas, ¿verdad? Rápidamente, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, tengo la masa 1. Igual, la idea es analizarlo con distintos casos. Quiero extenderme, pero para que les quede claro. Recordemos que la masa 1, aquí estaría aplicando la fuerza de entrada, pero vamos a analizar el caso en que X2 es igual a 0. Ya se entiende que en el caso en que X2 es igual a 0, se entiende que la masa 1 se está moviendo, pero la masa 1 sí. Y se está moviendo, ¿por qué? Porque en la fuerza de entrada, precisamente la fuerza F de T, además tenemos que vamos a tener, si la fuerza lo está desplazando, este elemento, justamente si la fuerza está desplazando y la masa en esta dirección, se está dando X1, quiere decir que el resorte que está ahí a la izquierda lo va a estar tensionando, o sea,
que va a querer jalarlo hasta esta dirección. Eso sería entonces el efecto de la fuerza de tener K1 por X1, ¿cierto? El amortiguador lo va a estar aquí compresionando. La fuerza del amortiguador, que va a ser FV3, lo va a estar amortiguando. El otro resorte, el K2, lo va a estar en este caso comprimiendo aquí, ¿verdad? Que sería K2 por X, K2 por X1. Y me faltó la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento, ¿verdad? En el caso de movimiento es hacia la derecha. X1 me está diciendo la dirección de movimiento. Entonces voy a dejarlo acá. Aquí estaría la fuerza de fricción, que se modela como otro amortiguador, que sería entonces FV1, que es la constante, por X la velocidad. X1, ¿verdad? Hasta ahí vamos claros. Tal vez eso ahí para que les quede el detalle, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay fricción? Ese sería el caso de X2 igual a 0. Voy por el caso. Cualquier duda me dicen, muchachos. Yo lo estoy haciendo un poco más rápido porque creo que ya ustedes lo están entendiendo. Esa es la fe. M1, perdón. Ahora cuando X1 es 0. Cuando X1 de t es 0, quiere decir que esa misma masa está inmóvil, pero M2 sí se está moviendo. Entonces el efecto es de lo que produzca la posición 2 con respecto a estos. Lo único que interconecta M1 con M2 van a ser estos. Y esos son los únicos elementos que cuando se mueva M2 le está causando movimiento M1. Es decir, nada más, vea que ya rápidamente se identifica. Tendríamos nada más el amortiguador lo está jalando y también el resorte lo estaría jalando. Es decir, aquí sería FV3, pero en este caso por X, la derivada de X2. Y aquí tendríamos K2 por X2. Para que finalmente, teniendo ya el modelo, el diagrama de cuerpo libre final de M1, en donde ya sabemos que M1 va a estar desplazándose en X1 de t en esta dirección, pero ya aquí sería el diagrama completo. El diagrama completo tiene todas estas fuerzas. Voy a tratar de simplificarlo. Tiene la fuerza de entrada, o sea, por eso le pongo el más acá. Estoy sumando todo esto. ¿Cómo nos quedaría? Si tengo la fuerza de entrada, F de t. Por ejemplo, si yo pongo aquí la fuerza del resorte K1 en general, sería la diferencia, ¿verdad? Bueno, esta sería entonces, vea que K1, bueno, aquí K1 no está. O sea, para ver aquí, voy a hacerlo así. Aquí hay un factor común de K. Aquí me falta un dato, yo creo. Es que si ustedes ven, aquí tengo K1 por X1 y K2 por X1. Entonces voy a sacar un factor común y simplemente voy a poner aquí K1 más K2 por X1. Es lo mismo, ¿verdad? Las dos van en la misma dirección. Luego tendría aquí la fricción. Pero no me falta ningún dato, todo está bien. Y me quedaría acá entonces, aquí sí puedo hacer una combinación, un factor común de esta forma, KV3, que sería X1 derivado menos X2 derivado. Y aquí me quedaría, vea que sí queda bastante grandecillo porque tenía muchos elementos. K2 por X2. Entonces a este es el que nosotros hacemos, justamente, ¿qué es lo que hacemos? La sumatoria de fuerzas. Igual a la masa por la aceleración, en este caso relacionada a X1. Ok, esa sí queda un poco extensa, entonces vamos a ir determinándola. Cuando hago esta sumatoria de fuerzas, recordemos que mi referencia es la fuerza que vaya en el sentido del movimiento es positiva, vaya que en contra la pongo negativa. Entonces, cuando ya hago esta sumatoria de fuerzas, igual a la masa por, este caso siempre me comí la 1, ¿verdad? Esto sería la masa 1 por la aceleración, ok, por la aceleración. Entonces voy a hacer aquí todo el despeje. Bueno, aquí, bueno, ¿qué tengo a favor? Bueno, tengo F de t a favor.
Luego tengo en contra, voy poniendo las cosas en contra, menos fv3 x1 más voy a ir de una vez aquí, más o menos copiarle cómo les queda esto. Más K2 por X2, ¿verdad? Aquí me quedaría igual a la masa 1 por la aceleración. Ya esto transformado a Laplace, y simplificado. Voy a resumirme estos cálculos, muchachos. Cualquier cosa ustedes lo pueden verificar y repasar en sus casas. Ya aplicar la transformación a Laplace y ordenado la ecuación, quedaría lo siguiente. Digamos aquí aplicando transformada, porque digamos, como yo les decía a ustedes, lo que realmente importa aquí es que ustedes sepan llegar a esto. Lo demás es simplemente carpintería matemática, en donde simplemente al final nos estaría quedando la siguiente ecuación. Ya transformado a Laplace y simplificando, nos quedaría todo lo que está relacionado a x1 en la masa 1 por s al cuadrado, más las constantes de amortiguación fv1 más fv3, esas estarían multiplicados por s, más aquí me quedaría, digamos que k1 más k2, todo eso multiplicando a x1 de s, y se le resta amortiguador 3 por s más k2, todo esto multiplicado a x2 de s igual a la fuerza de entrada. ¿Okay? Vean que aquí yo tendría toda esta ecuación dinámica. Vean que inclusive llegar es por eso se llama modelado matemático. Hay que aplicar mucho y llegar a una ecuación dinámica que defina todo el sistema, ¿verdad? Ese sería para el caso de M1, y ahora hay que hacer lo mismo para M2, pero en este caso voy a ir a resumir los cálculos y les voy a dar de una vez cómo queda el total de M2. Okay, nada más, yo quería que ustedes hicieran un repaso de cómo llegué a esto. ¿Alguna duda por el momento, muchachos? Ok, me dice si voy muy rápido. Vea, para M2 sepan que el diagrama de cuerpo libre total, el total, ¿verdad? Ya una vez hecho en este caso la superposición de movimientos, digamos el diagrama de cuerpo libre total va a quedar de la siguiente forma, que se lo voy a expresar de una vez. No voy a hacer la superposición, se lleva un ratillo haciéndola, pero sepan que aquí me quedaría lo siguiente. Me queda fv3 por x2, fv3 por x1 derivado, recordemos aquí el desplazamiento sería x2 de t. Aquí me quedaría la suma de las constantes k2 más k3 por x2, aquí me quedaría la motivación 2 por la derivada de x2, y aquí k2 por x1. Ese, como repito, sería el diagrama de cuerpo libre ya total después de haber hecho la suma de las dos superposiciones. Porque si ustedes ven, aquí voy a tener 5, 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas debido a 1, 2, 3, 4. Bueno, es que sí, digamos, vean que aquí el efecto de los resortes aplica el efecto de resorte K2 con K3 está aplicado acá, el efecto del amortiguador 3, yo creo que sí,
el amortiguador test está unido entre está unido en el caso de las dos masas, entonces por eso es que tiene un doble efecto, tanto para x2 como derivado como para x1 derivado. Y el resorte 2, que es el que está en este muro, pues ya lo tenía aquí activado, ¿no? Este sería con respecto al movimiento x1. Al final sí nos quedaría de esta forma. Nos quedaría también finalmente esta ecuación dinámica. La ecuación dinámica relacionada a esto será la siguiente, ya la final, digamos. Voy a anotarla aquí. Sería menos f, voy a poner esto un poco más grueso. La ecuación dinámica fv3 por s más k2, ahí la pueden comprobar luego en sus casas, x1 de s más todo este factor. No me cabe aquí, voy a poner la cámara. Esta sería la ecuación dinámica. De haber hecho ya luego, digamos, todas las sumatorias de fuerzas, y me quedaría de esa forma finalmente, igual a 0. Igual a 0 porque no tenemos una constante, una fuerza de entrada aplicada ahí a él, ¿verdad? Esta sería entonces en este caso la ecuación 2. Si ustedes ven, se lleva su rato lograr determinar la ecuación dinámica, digamos, modelar el sistema, se lleva o llegar a las ecuaciones nada más, se lleva su rato. Esa sería la ecuación 2. Ya si nos piden, quedó como desparejo el tamaño, pero bueno, ya si nos piden esta relación, aquí 2 con respecto a la entrada de F, hay que hacer lo mismo, se puede aplicar por Cramer, llegar a la misma solución. Es decir, si yo aplico Cramer, yo tengo que primero poner cómo quedan mis ecuaciones dinámicas finales, digamos. Esta sería la ecuación dinámica de ese sistema 2, pero ya si yo quiero expresar mis ecuaciones dinámicas de forma matricial, ya sí me quedaría de la siguiente forma. Aquí me quedaba m1 es el cuadrado más, y esto lo voy a poner cuadrado, fv1 más fv3 por s más k2. Esto era esta primera parte. No, a mí me comí algo aquí. Y más k2 sí queda un poco laquillo. Entonces k1 más k2, k1 más k2. Todo esto es lo que está multiplicando x1. En el caso de abajo tendríamos menos fv3s más k2. Luego tendríamos acá menos, sería fv3s más k2, y aquí nos queda esta otra expresión grande también, que sería m2s cuadrado más fv2 más fv3 por s más k2 más k3. Todo esto sería como la matriz de las variables que estarían multiplicando a x1 de s y aquí 2 de s, igualado a que a la entrada, que era en este caso f de s, 0. Entonces ya saben que ustedes de esto se tiene que determinar el discriminante general
discriminante general, para poder llegar otra vez, ¿verdad?, a lo que vimos antes de interpretar que si yo quiero obtener la salida 2, la de x2 de s, sería igual al discriminante relacionado 2 entre el discriminante general. Es decir, esto va a ser igual, este discriminante 2 vendría de sustituir esto acá, entonces nos quedaría, si nos queda aquí m1 es el cuadrado más fv3, ya ahí, obviamente si esto tiene valores uno lo puede meter en alguna aplicación, una calculadora o algo para calcularlo rápidamente. Sustituyendo f de s 0, todo esto dividido entre el discriminante general. Es que pasa el mismo efecto en el anterior, ¿verdad? Al final de cuentas, todo esto se multiplica por 0 y me quedaría en este caso el discriminante de esto sería este por 0 menos todo esto por esto, entonces nos va a quedar positivo arriba, nos quedaría entonces arriba nos quedaría nada más fv3s más k2 por fs dividido, ¿verdad?, entre el discriminante general, y entonces finalmente podríamos llegar a la deducción de que la función de transferencia de x2 de s entre la entrada f de s sería igual a la relación de amortiguación 3 por s más k2 dividido entre todo el discriminante general. Ok, ese lo hice ahí rápidamente. Esa sería la solución. La solución de este ejercicio, donde ustedes saben que tendrían que determinar el discriminante general. Tal vez antes no lo mencioné, pero ustedes saben cómo determinar el discriminante general, ¿verdad? El discriminante general justamente viene siendo de todo esto. Si se hace un poco extenso, obviamente eso con valores es más fácil, ¿verdad? Ahorita está alfabético, pero sí hay que multiplicar esta ecuación, ecuación cuadrática por esta otra ecuación cuadrática y también, ¿verdad?, menos estos dos productos. Pero de esa forma ya obtendríamos entonces cómo quedaría la función de transferencia de x2, la posición x2 con respecto a f. Okay. ¿Dudas por el momento, muchachos? No sé si he ido muy rápido, si me han logrado seguir, pero normalmente lo que hicimos anteriormente a este otro ejercicio es muy similar. Digamos, los sistemas mecánicos se analizan muy similares. En realidad cualquier sistema, también eléctrico, se puede realizar. Ustedes pueden también calcularlo con Kramer, por ejemplo. No hay ningún problema, es lo mismo. Muy bien. Si no hay dudas, quería mencionarles lo siguiente, nada más. Así un repaso rápido, me voy a ir un poco al enfoque mecánico. Y es que es importante porque normalmente los sistemas mecánicos vienen muy relacionados con los sistemas eléctricos. O sea, existen muchos sistemas electromecánicos que ustedes se van a enfrentar en un futuro y que es muy interesante aprender a saber a modelarlos. Es parte por decirlo así, del área de la ingeniería de control. Estos son temas básicos que se ven en el área de ingeniería de control. O sea, de lo que van a ver en control automático. Tal vez se les da un enfoque también al área mecánica, pero es porque hay muchos sistemas eléctricos que están relacionados con el sistema mecánico. Si ustedes vieron los videos de esta semana, se hablaba de un tema muy interesante llamado analogías de sistemas eléctricos y mecánicos. Espero que alguno de ustedes lo haya visto a conciencia. Sepan que para el examen ustedes tienen que saber modelar sistemas eléctricos y mecánicos. Lo de analogías, ese es un tema, lo que estaba en el video de la orientación de esta semana, es un tema complementario que a mí me gusta abarcarlo para que ustedes sepan
que existe una analogía entre las ecuaciones dinámicas de un sistema mecánico con respecto a las ecuaciones dinámicas de un sistema eléctrico. Si ustedes vieron el objetivo de esos videos era ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes modelan un sistema que quieren programar un control automático en él, normalmente cuando se hacen pruebas es muy diferente, digamos, pruebas para ver cómo se comporta ese sistema. Hay plantas que ustedes no pueden ir a probar así, porque es un sistema mecánico que si va y lo prueba con una entrada X o algo, podría ser peligroso, digamos, en cierta parte. Ir a probar un sistema mecánico simplemente para poder conocer cómo se modela puede ser así, digamos, a simple prueba y error, puede ser peligroso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted podría hacer un modelo matemático de ese sistema mecánico, luego hacer una analogía de cómo sería el circuito eléctrico que se comporta similar a ese sistema mecánico, y ahora sí es más fácil usted ir a un simulador o inclusive ir a armar un circuito en el laboratorio que simule el mismo comportamiento del sistema mecánico, para que usted pueda ponerle entradas propuestas y así usted mide la salida y pueda justamente ver un modelo análogo al sistema mecánico antes de ir a hacer alguna prueba peligrosa a un sistema mecánico. Por eso es la función de esos que existen entre esas analogías. Ok, otro tema que hay implícito en la mecánica es cómo se interpretan las funciones de transferencias para los sistemas con engranajes. Eso no estaba en los videos, pero me gusta ahí como indicárselos. En este caso, sepan que la función de transferencia del sistema de engranajes, normalmente tenemos un engranaje de entrada con radio R1 y el número de vueltas o de dientes N1. Esos son constantes. El radio es una constante de un piñón y N1 sería el número de dientes que tendría ese engranaje. Giran alrededor justamente de una posición θ1, lo cual genera también un torque, ¿verdad? Hay un torque generado en este engranaje en una posición angular, y eso hace que en la salida, ¿verdad?, tenga un torque resultante en otro engranaje de salida, con respecto a que tiene otra cantidad de dientes y otro tamaño del radio, y genera otra posición angular, ¿verdad? Entonces la interconexión que hay en un engranaje a otro son simplemente estas ecuaciones. ¿Okay? Son simplemente estas ecuaciones, lo cual simplemente sepan que es una relación lineal, la relación que existe entre el radio de un engranaje con su posición angular es igual al radio del otro engranaje, ¿verdad? Que normalmente uno es como este sería el piñón de control, por decirlo así, y este sería el engranaje de salida, ¿verdad? Y esto es una relación lineal completamente. De esta ecuación se puede sacar esta relación, ¿verdad? Que la posición de salida entre la posición de entrada es igual al radio, por decirlo así, del engranaje de entrada entre el radio del engranaje de salida, o bien igual al número de dientes del engranaje 1 dividido entre el número de dientes del engranaje 2. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Bueno, estos sistemas de transmisión, ¿verdad? Que recordemos que el objetivo de estos sistemas de engranajes es poder transmitir rotación de una dirección paralela a otra. Esa es la función que tienen los sistemas de engranajes. Transmiten justamente toda esta torsión en una dirección a otra. Entonces, bueno, ahora bien, ¿qué relación tienen los torques con los sistemas de engranajes? Es una relación lineal también. Esa relación lineal nos permite ver que si nosotros lo vemos ya como una función de transferencia, si ustedes visualizan acá, esto ya se ve como una función de transferencia, nosotros podríamos sacar las relaciones de que la posición angular 2, por ejemplo, es igual a esta constante que sería el número de dientes del engranaje 1 con el número de dientes del engranaje 2 por la posición angular 1. Es una relación viable que podemos obtener directamente. Eso es como una función de transferencia que interconecta justamente un engranaje con otro. Igualmente lo podemos relacionar con los torques. El torque 2, que puede ser el torque de salida, se relaciona justamente, en este caso al revés, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad? El número de dientes del engranaje 2 entre el número de dientes del engranaje 1 por el torque 1.
Y aquí quiero llegar con eso. Ya ustedes vieron un ejemplo de cómo se modela un sistema rotacional. Simple, pero cuando hay un sistema de engranajes, nada más considerar lo siguiente. Véanlo acá. Así se ve el esquema de un sistema de engranajes. No se ve un engranaje completo, sino que se ve de esta forma. Esta línea de acá indica como que aquí hay un engranaje interconectado con otro engranaje. ¿Cómo lo sé? Porque me está diciendo que esta línea que se ve acá es un engranaje con N1 cantidad de números de dientes. Recordemos que N es el número de dientes que tiene el engranaje y este sería el número de dientes N2. Aquí se está produciendo un torque de entrada T1, lo cual hace una posición angular, por decirlo así, a este eje que está conectado a este engranaje, que transmite justamente el movimiento rotacional a otro engranaje, que este ya estaría interconectado en este sistema, ¿no? Que tiene su marca inercial, su amortiguador y K. Entonces, esto que ustedes ven aquí es equivalente a ver esta relación. O sea, lo que hace a final de cuentas la función de transferencia para el sistema de engranaje, lo que uno busca es la transformación que se produce. Esta transformación se produce en esto. Esto es análogo. Este sistema, así como está, es análogo a solamente este sistema. ¿Por qué razón? Porque si vimos las ecuaciones anteriores, vimos que el torque 1 de T en un sistema de engranajes, o sea, el torque de entrada, está relacionado. Eso es como decir un bloque de función, ¿verdad? Aquí viene la señal, tengo el bloque de función. El bloque de función me dice que está relacionado al número de dientes del engranaje 2 entre el número de dientes del engranaje 1 y la salida al torque 2. Entonces, el torque 2 viene siendo N2 entre N1 por T1. Esto es de T, ¿verdad? Son variables dinámicas. Eso es lo que nos permite que justamente cuando yo visualizo, por ejemplo, aquí se está dando un torque de entrada y aquí estaría un torque en contra, que sería el torque 2. Ahí no se está viendo en el esquema, pero ahí estaría el torque 2. Este torque de salida, después del torque 1 entrada del engranaje, se visualiza de esta forma. Entonces yo puedo agarrar todo esto y visualizarlo de una forma equivalente, en donde el torque que se está viendo de entrada para esta masa inercial y todos los elementos que están en adelante está relacionado a esta ecuación. Por eso es que ahora se ve que el torque, ahora eso es análogo a este sistema, donde tenemos como entrada una nueva entrada, pero en esta dirección opuesta, porque es el torque opuesto a lo que está produciendo los engranajes, con esta relación. O sea, esta relación, que es esta misma que se obtiene acá. Eso es lo que interconecta el sistema rotacional de un eje a otro. Ok. Ya conociendo este sistema es un sistema simple, solamente con una entrada distinta. Un sistema simple, ¿a qué me refiero? Así como está a esta única masa inercial que tengo ahí, yo le aplico una sumatoria de torques igual a J, en este caso J por la posición, la aceleración, angular de θ2. O sea, lo que está haciendo esa transformación es incluir esto dentro de un sistema equivalente, ¿verdad? Todo esto equivale a todo este sistema equivalente con engranajes, en donde ahora este sería mi torque de entrada visto desde este sistema equivalente, y lo que está produciendo este movimiento, esa posición angular 2 también, ¿verdad? Debido a todo el impulso que le está dando el engranaje 1. Entonces, al final de cuentas, esto se va a ver como, ¿cuál es la sumatoria de torques de esto? Va a haber un torque, vea que recuerden que esto va positivo si la entrada o los torques aplicados van en sentido a favor del movimiento. Obviamente, si este es el torque de entrada aplicado a este sistema, el amortiguador que ustedes ven ahí, el resorte, estarían aplicando por decirlo así, un torque en contra. No sé si me captan con la idea, ¿verdad? Recordemos que ese torque de entrada va a hacer que este amortiguador aplique un torque en contra,
que sería igual a ¿qué? A d por la derivada de teta 2, y el resultado también aplicaría un torque en contra, sería k por teta 2. Entonces la ecuación nos quedaría T1 por N1, N2 entre N1. Por cierto, el número de dientes son valores constantes. Todos estos son valores constantes. Número de dientes, el radio, los engranajes, todos son valores constantes. La dinámica está definida nada más por la posición 2, la variable de posición o velocidad o aceleración. Ese sería el torque de entrada aplicado en esta dirección, que tendría en contra el torque por parte del amortiguador y el torque por parte del resorte, igual a J por la aceleración. O sea, al final de cuentas, esta función de transferencia, esta ecuación nos queda la siguiente relación. Nos quedaría J s al cuadrado, ya transformado a Laplace, ¿verdad?, más ds más k, todo esto multiplicando a teta 2 ds igual a la entrada T1 ds justamente por la constante N2 entre N1. En otras palabras, este sistema que acabamos de analizar así rápidamente y modelar es lo único que yo intervengo aquí cuando estoy modelando un sistema con engranajes. O sea, cuando estoy haciendo un modelo matemático con un sistema con engranajes, entendamos que el sistema de engranajes se ve así esquematizadamente, y luego acá se ve su relación ya simplificada, donde esto representa nada más esta función, esta ecuación dinámica. Entonces, eso tiene ciertas ventajas, en el sentido de que puedo llegar a una relación simplificada del sistema, ¿verdad? No sé si hasta el momento me van captando con la idea del sistema de engranajes, muchachos. Sí, profe. Todo bien. Ok, muy bien. Profe, Ajá. para ese caso no puede hacer una ecuación, una método normal. ¿Está bien? No. Como método normal, ¿a qué se refiere? O sea, que no hace transferencias. No entiendo ahí con la idea, que no hace transferencias. Ah, bueno, está bien. Bueno, no la entendí. Un método normal para usted sería, digamos, esto que estoy haciendo acá es prácticamente lo mismo que hicimos antes cuando relacionamos un sistema rotacional normal. Y lo que pasa es que, digamos, cuando nos enfrentamos a un sistema de engranajes, nosotros buscamos cómo representar una forma ya, dejarlo representado de una forma análoga al sistema rotacional que vimos antes, que es un sistema más, digamos, dejar todo visto desde un solo movimiento rotacional completo, ¿okay? Porque normalmente el sistema de engranajes viene un sistema rotacional con un eje acá de entrada, produciendo otro sistema rotacional en paralelo. Entonces lo que buscamos es que todo quede análogo. A veces, vea que nosotros, si queremos llegar luego a la función de transferencia, es que todo esto, bueno, aquí hay otra conversión que quiero hablarles. Si ustedes ven, si yo quiero llegar por ejemplo a la relación que existiría, digamos, esa sería la relación que existe con el torque de entrada T1 con teta 2. Pero si yo quiero hacer esta misma relación con respecto a teta 1, o sea, con respecto a la posición de entrada, es decir, si yo busco ahora
la función de transferencia en términos de, por ejemplo, si yo busco la función de transferencia de teta 1 de s con respecto al torque 1 de s, entrada, ¿qué es lo que puedo hacer? Existe otra, digamos que otra transformación en este caso. Esa transformación, nada más para cerrar con la idea, esto es algo similar, ¿verdad? Recordar que antes vimos que en un sistema de engranajes, digamos, en un sistema de engranajes en donde la entrada viene siendo la posición angular 1 relacionado a esta relación de número de dientes de N1 entre N2. Esa es la conversión que hay. Esa conversión la estoy mencionando de esta parte cuando lo estamos sabiendo justamente. Yo antes, es que ahorita vimos la transformación con respecto como en todo en términos de teta 2, pero si yo quiero hacer la misma transformación en términos de teta 1, tenemos que recordar esa relación. Al recordar esta relación, yo puedo hacer, digamos, que una conversión directa. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven aquí, yo puedo sustituir este teta 2, esta posición angular 2, por esta relación. Es decir, teta 2 es igual a, en este caso, a N1 por N2 por teta 1, ¿cierto? Esto es como ver un diagrama de bloques, ¿verdad? Esto es directo. Tengo la señal 1, la señal de salida, la señal de entrada, y esta es la ganancia, por eso sí, o el bloque de función que hay en el centro. Entonces, ustedes saben que teta 2 va a ser esta ganancia multiplicada por la señal 1. Esta es la relación. Entonces, si nosotros anteriormente, ustedes vieron que obtuvimos que ya un sistema de engranajes equivalente, ¿verdad?, a este mismo sistema lineal, llegamos a esta ecuación: JS2 más DS más K por teta 2 ds igual a T1 por, aquí era, arriba era, ¿cómo era? Si este está, N2 entre N1. N2 entre N1. Ahora bien, si yo sustituyo este teta 2 por esta relación, es decir, si yo lo sustituyo por esta relación, o sea, esto lo voy a sustituir ahora por esto, ¿qué va a pasar? Esto va a producir esta transformación de aquí a lo que ustedes ven acá. Se va a producir esta transformación, y lo que va a pasar es que realmente yo tengo que incluir o hacer una inercia equivalente, un amortiguador equivalente y por decirlo así, una constante de resorte equivalente, ¿okay? De forma tal que, porque a mí todo me tiene que quedar ahora, digamos, esto es una constante, pero esto, digamos que cuando yo hago la transformación de, ahora sí quiero dejar un esquema en todo en términos de el torque T1 con respecto a la posición angular 1, yo tengo que convertir estos, por decirlo así, esta inercia, este amortiguador y este resorte en una inercia equivalente, un amortiguador equivalente y un resorte equivalente. Visto tal que si yo los incluyo, ¿verdad?, en el sistema, digamos, a la hora que yo distribuyo esto me va a quedar así, ¿verdad? J2 N1 entre N2 al cuadrado más por eso al cuadrado. Esto es solamente para dejar el sistema equivalente en términos de teta 1.
T1S, nada más. Por cierto, es que esto de acá pasa a multiplicar, por eso me queda todo al cuadrado. Esta es la otra transformación que quedaría produciendo, digamos, un efecto en cual ahora todo eso se convierte en una inercia rotacional equivalente, todo eso se convierte en un amortiguador equivalente y todo eso se convierte en una constante K rotacional equivalente, que es justamente la que ustedes están viendo acá. Ok, bueno, aquí me faltó el cuadrado del K, ahora que lo veo. Esa es nada más, es otra transformación, ¿verdad? Eso es como para, ok, yo necesito transformar el sistema porque a veces puede ser que la posición angular θ1 sea mi señal de interés, ¿verdad? Entonces para yo poder generar todo en términos de mi señal de interés, yo tengo que hacer esa transformación. O sea, eso no es difícil, tal vez se vea como abstracto lo que estoy explicando, muchachos, pero en realidad simplemente lo que vimos aquí son dos transformaciones. Una, ¿cómo debo transformar el sistema de movimiento rotacional en un sistema de engranajes N1 con respecto a N2? Veamos, esto es un engranaje, esta línea que usted ve acá es un engranaje acoplado a otro engranaje. En la realidad sería como un sistema así, ¿verdad? Donde tengo un engranaje de entrada que normalmente se le llama el piñón, y este sería como el engranaje de salida que ya está haciendo todo el proceso mecánico, ¿verdad? De salida. Este es el engranaje que normalmente está acoplado a un servomotor o a un motor que lo que hace es transmitir ya toda la energía rotacional a otro sistema mecánico, ¿verdad? Entonces, si yo ocupo modelar, ¿verdad? Estos son esquemas de cómo modelarlo más fácilmente, pasar de este acoplamiento que hay entre estos engranajes a un solo esquema como el que vimos al inicio de la clase, el ejemplo que vimos rotacional, quedaría de esta forma. Pero si ustedes ven, eso está en términos de la posición 2, nada más. Aquí prácticamente desapareció θ1, desapareció del sistema. Si ustedes ven, desapareció, entonces quedó todo en términos de la posición angular 2 con respecto al torque de entrada. Pero si a mí me interesa ver cómo queda todo con respecto a la posición angular 1, yo tengo que aprovechar que entre en engranaje, esto es una de las conversiones vistas en sistemas de engranaje, sustituir θ2 por la relación N1 entre N2 por θ1. Al sustituirlo acá de la ecuación anterior, vemos que cuando paso a multiplicar, nos queda toda esta relación al cuadrado, pero eso se distribuiría entre las constantes de amortiguación del resorte y la inercia, produciendo ahora un nuevo sistema que tendría una inercia equivalente, un amortiguador equivalente y una K equivalente al sistema anterior, pero ahora en términos nada más de el torque de entrada con respecto a la posición angular 1. ¿Okay? Esa es la transformación que se ve ahí. ¿De acuerdo? No sé si me voy quedando claro con la idea, muchachos. Está claro, bro. Ok. Como les digo, aquí, bueno, ya es que nos queda poco tiempo, pero la idea de esto era que viéramos este ejemplo. Es un ejemplo de un sistema de engranaje y aplica un sistema rotacional. Lo que puedo hacer es dejarles la solución, nada más. Por eso es que el ejercicio es un poco largo, no sé si nos dará tiempo de terminar, y ya quiero, digamos, que finalizar hoy con el tema para la próxima semana ya abrir MATLAB y hacer una simulación justamente en un motor eléctrico, motor CD, para que vayamos viendo cómo se ve esto simulado. Pero este sistema de engranajes me interesa que lo veamos para que podamos abarcar un ejemplo en un proyecto que tenemos a nivel grupal, para que ustedes ya pongan en práctica un modelado a criterio de ustedes con una simulación, ¿verdad? Y así le encuentren un poquito más de sentido a lo que estamos viendo como modelado matemático. Vea que este sistema, bueno, nada más así rápidamente el ejercicio que vamos a hacer, yo creo que tal vez sí nos da tiempo, ¿verdad? Voy a explicarlo así rápidamente como para que ustedes tengan una idea de cómo se resuelve este tipo de ejercicio, porque yo sé que aquí hay algo que ustedes tal vez van a decir,
a simple vista, ok, aquí tengo un sistema de engranajes, pero ¿qué pasa aquí? Es que esto que ustedes ven aquí es el esquema de cómo se ve un sistema rotacional más complejo. O sea, es como cuando agarramos ya un sistema mecánico completo donde hay engranajes de por medio, hay ejes que interconectan elementos mecánicos por un lado, otro que interconecta otros elementos mecánicos por un lado. Y en estos esquemas rotacionales, este muro, ya les había mencionado, es como ver la referencia de la Tierra en un circuito, en este caso la referencia mecánica. Aquí lo que pasa es que yo puedo hacer ciertas transformaciones para que al final todo esto me quede como un sistema de este tipo, un sistema simple de modelar. Entonces, ¿cómo, de eso se basa este ejercicio, en donde lo que se busca es, ok, yo quiero saber la posición de transferencia de la posición angular 2, que es la que está en el engranaje 2, con respecto a la entrada TEC. Esta entrada T es la, digamos, con respecto a la, con T1, esto sería T1, aquí me faltó poner el 1, con respecto a 1. Es decir, quiero saber la posición de transferencia de la posición angular 2 con respecto al torque de entrada 1. Que eso se basa en este ejercicio. Aquí es usando todas las relaciones que acabamos de ver en engranajes. ¿Cuál relación? Principalmente esta. La posición angular 1 va a ser igual a N2 entre N1 por la posición angular 2, ¿verdad? Esta es la otra al revés. Nosotros la vimos antes al revés y ahora lo estoy simplemente pasamos esta a multiplicar y la vemos de esta forma, porque ocupamos tener todo en términos de θ2, o sea, hacer todas las transformaciones para que quede todo en términos de θ2. Aquí lo nuevo es que sepan que lo primero que podemos hacer es lo que vimos antes. La primera transformación que voy a hacer acá es esta, dejar todo esto así como hicimos aquí, es decir, como se hizo acá, esa transformación. O sea, yo puedo hacer toda esta transformación vista entre un sistema de engranajes acoplados a un sistema ya rotacional uno solo, ¿verdad? Un solo eje. Entonces la primera transformación es, voy a señalarlo aquí para que quede claro, es prácticamente hacer esta relación acá en una sola. Es que ya esto prácticamente queda como ecuaciones más predeterminadas. Pues voy a transformar eso en un solo sistema, un solo eje acá. ¿Cómo me quedaría? Ya está la relación, ya nos indican aquí, ok, para hacer esto, esta transformación es simplemente aplicar esto aquí. Voy a redibujarlo y aplicar, ¿qué es la transformación que se aplica de aquí a aquí? El torque 2 o el torque que hay en N2. Al final el torque que hay en N2 quedaría así, ¿verdad? Torque 1 y por ende, bueno, aprovechando de una vez la transformación final, si ustedes ven la transformación final de llegar de esta relación a esta relación, nos queda justamente así, ¿verdad? En términos de θ1. Entonces, para que me entiendan con la idea, voy a hacer aquí un recorte. Voy a hacerlo aquí un poco más simplificado. Bueno, voy a redibujarlo. Nos va quedando lo siguiente. Viene aquí el eje principal. Aquí tengo un amortiguador de 1. Viene la inercia 1. Y todo esto yo lo puedo transformar en esta relación. Quedaría el resorte aquí. ¿Qué relación me queda? Si ustedes vieron, nosotros tenemos, bueno, ya en la figura se ve que tengo un torque T1 de entrada y aquí está la posición angular 1.
La conversión que yo puedo hacer es directa, es esto. Ese es exactamente, es este mismo esquema. Este esquema, así como está, lo puedo transformar directamente en esto. ¿Qué es lo que está variando? Las constantes de amortiguación, el resorte y la inercia. Ahora se hacen equivalentes debido a la transformación. Eso quiere decir que a final de cuentas, ¿qué me queda? Aquí tengo J2, D2 y K2. Aquí lo que me quedaría serían estas equivalencias, que sería J2 por N1 entre N2 al cuadrado, y ahora el nuevo amortiguador D2 sería D2 por N1 entre N2 al cuadrado, y esta resorte me quedaría ahora K2 por N1 entre N2 al cuadrado. Ok, sabe que no me ocupo. ¿Por qué hice esto así? Porque esa es la transformación, es prácticamente ya está indicada, ¿verdad? Cómo queda esa transformación. O sea, si ustedes ven, repito, pasar de este sistema que expliqué antes, ya es que aquí lo expliqué más a fondo, qué es lo que estaba sucediendo. Es equivalente a pasar ese sistema. Si ustedes ven aquí, la entrada, el torque que está produciéndose aquí y la posición angular que está produciéndose en N1, al final quedan igual. La transformación hace que lo que varíe son las constantes equivalentes. Ya aquí es transformado. Porque aquí existe, digamos, por decirlo así, en esta salida puede ser que exista un torque T y una posición angular ahí que no tiene nombre, digámosle ahí. Digamos, aquí existe un torque T y una posición angular. Sí, ¿verdad? Pero a la hora de hacer la conversión, toda esa transformación simplemente lo transformo en ese sistema equivalente, donde no estoy alterando nada de lo que estaba acá. Queda igual a como quedó, como nos indica la transformación. Simplemente es una transformación aplicada. Ahora me quedan dos inercias, por decirlo así, juntas, que lo que hago es unirla en una sola. Ok, aquí hay algo nuevo, ¿verdad? Las dos inercias juntas las voy a convertir en una sola inercia equivalente. Okay, esto de aquí lo puedo convertir en una sola inercia equivalente, JE, que va a ser igual a J1 más J por N1 entre N2 al cuadrado. Y debido a que este amortiguador 1 está conectado a la referencia y este amortiguador 2 está conectado a la misma referencia, esto de acá, como yo les decía a ustedes, son referencias mecánicas. Es como decir la tierra en un circuito, los dos están conectados a tierras. Se pueden sumar formando un amortiguador equivalente. Y al final de cuentas, el sistema me va a quedar de la siguiente forma. El sistema me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar todo una inercia equivalente, un amortiguador equivalente y el resorte es el mismo siempre. Es decir, todo esto me queda aquí adentro, me queda digamos la inercia equivalente sería J1 más J2 por N1 entre N2 parado. Aquí me quedaría el amortiguador equivalente sería D1 más D2 por N1 entre N2 al cuadrado, y el resorte era K2, ¿verdad? K2 entre N1 entre N2 al cuadrado, teniendo todo este sistema, la entrada que ya nos indicaron, T1 de T, y la posición angular de θ1. Lo que pasa es que ahora todo lo transformé en un sistema más sencillo, en donde tengo una inercia equivalente, un amortiguador equivalente y un resorte equivalente. Entonces ya como está, digamos, lo que hice fue aplicar dos transformaciones. Apliqué una transformación para transformar esto en esto, y luego lo que hice fue unir las inercias, los amortiguación y el resorte solo hay uno.
Entonces, así como está, fácilmente ustedes ya pueden ir directamente a analizar un modelo matemático solamente para la inercia equivalente que hay. Vemos para J equivalente, que es donde normalmente nosotros hacemos el modelado matemático, que tengo en J equivalente cuando se aplica el torque de entrada. Ya me extendí, muchachos, ya me extendí, pero lo que quiero, no me ha fijado en el tiempo, ya se me fue el tiempo. Vamos aquí cuando ya aplicamos el torque de entrada, lo voy a dejar todo en términos de amortiguación equivalente, resorte equivalente. Vean que aquí todavía estoy en términos de teta 1, cierto, porque el movimiento que se está produciendo en esa inercia es teta 1, pero yo quiero tenerlo en términos de teta 2. Ese sería ya como el, por decirlo así, el diagrama de cuerpo libre final de esa inercia, la única inercia que estoy relacionando acá. Cuando yo hago ya la sumatoria de torques igual a la inercia equivalente por teta 1 dos veces derivado, me va a quedar esta ecuación dinámica, que es JE es el cuadrado más ds más k, la misma equivalente que ya hemos visto, es un término de teta 1 ds igual a tds, ¿cierto? Lo que queda finalmente es simplemente conocer la relación de que teta 1 es igual a n1, antes la mencioné antes, ¿verdad? Es igual a n2, perdón, entre n1 por teta 2. Hago esa sustitución acá y finalmente ya puedo expresar la solución. Es decir, voy a copiar esto rápidamente, ya me extendí bastante, me emocioné. Aquí nos quedaría n2 entre n1 por teta 2, y a la hora que hago el despeje, es decir, ya a la hora que termino la respuesta, lo que yo voy a tener es que teta 2 de s entre t va a ser igual a que, en este caso va a ser igual a n1 entre n2 por toda esta relación. Donde, ya antes lo mencioné antes, ¿verdad? Donde esa sería la respuesta al ejercicio, ya para que vienen todas las relaciones equivalentes, sistema de engranajes, donde ya ustedes saben cuánto es JE, DE, las constantes JE, DE y KE, ¿verdad? Donde JE ya ustedes saben que es J1 más J2 por N1 entre N2 cuadrado. El amortiguador equivalente es D1 más D2 entre N1 N2 al cuadrado, y K equivalente, K2 es N1 entre N2 al cuadrado. Y esa es la solución del ejercicio. Al final termino resolviendo, pero me perdonen por los minutos que les robé, muchachos. Esa sería la solución del ejercicio.